Estamos viviendo un tiempo complicado, un tiempo difícil, les decía, donde la gente no sabe para dónde ir, donde la gente está asustada, está amedrentada frente a tanto bombardeo, tantas noticias, donde a diario están saliendo cosas que están buscando atemorizar a las personas, que están buscando llenar de pánico, de miedo, de susto a las personas y que llega el momento en que dicen no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de un tema que he titulado La respuesta a la necesidad del hombre. Y esa respuesta a la necesidad del hombre es una persona. Y esa persona es nuestro amado Señor Jesucristo. Si nosotros pudiéramos decir en esta hora, si alguien se acercase a nosotros y nos dijese, por favor, díganos cuál es la respuesta de todo esto que está pasando. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde corremos? ¿Dónde nos refugiamos? La respuesta que tendríamos que darle a ellos frente a esa pregunta, frente a ese interrogante es, tu refugio seguro se llama Cristo Jesús. La respuesta a la necesidad que tú tienes se llama Cristo Jesús. Hoy quiero que estudiemos un mensaje que seguramente tú lo has escuchado. Y es de un milagro que el Señor Jesucristo hizo, tal vez uno de los milagros más conocidos. El milagro cuando el Señor alimentó a los 5,000. Dice en el Evangelio de Juan que Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Dicen los estudiosos bíblicos que más o menos el número de personas que estaban ahí reunidas era cerca de unas 15,000 a 20,000 personas. La Biblia narra y coloca a Juan, que es el que Dios utiliza para escribir este pasaje, que eran 5,000 hombres. Escúchame. Dame un minutico. 5,000 hombres. No quiere decir esto que las mujeres ni los niños cuenten. Ellos cuentan. Solo que por alguna razón Juan coloca 5,000 hombres. Ahora, escúchenme por favor esto. Yo no sé cuántos de aquí recuerdan esa historia, que es una historia, repito, muy conocida. Tal vez es de las más conocidas que encontramos en la Biblia. Y aquí esto me enseña algo que es bien importante, que seguramente hoy vamos a extractar principios que nos van a ayudar muchísimo. Jesús había sanado, el contexto de esto es que Jesús había sanado a mucha gente. Ahora, esa gente que había visto los milagros de Jesús, esta gente que había visto el poder de Dios obrando a través de la vida de Jesús, ahora lo seguía. Y eran multitudes de personas, dice la escritura, que seguían a Jesús. En esta ocasión, de esto que vamos a estar estudiando hoy, de este pasaje, vemos que la gente inclusive se le adelantó. Porque dice la escritura que cuando Jesús llegó, había gran multitud. Miles y miles de personas estaban ahí. No sabemos desde cuántas horas llevaban esperando a Jesús, esperando esa reunión. Seguramente que tenían mucho calor, seguramente que tenían mucha hambre. Pero escúcheme, ahí no había ningún restaurante, no había ningún asadero de pollo, no había ningún McDonald's. Y estaban en una situación difícil. Y la pregunta es, entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo se iban a alimentar? Y Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, esta cantidad de personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar de comer a todas estas personas que están aquí reunidas? Ahora, quiero advertirles algo. Jesús hace esa pregunta no porque él no supiese qué es lo que había que hacer, porque él sabe todo lo que hay que hacer. Vamos a estudiar en los próximos minutos qué fue, por qué razón Jesús hace esta pregunta. Yo quiero decirles que Jesús está preguntando no para recibir información, no para recibir las instrucciones de ellos o un consejo de ellos, porque Jesús sabe exactamente todo lo que va a pasar. Y no solamente que sabe lo que va a pasar, sino que él sabe cómo hay que actuar, qué hay que hacer. Ustedes recuerdan esta historia que luego aparece en escena un muchachito que tenía su almuercito en una lonchera con algunos panes y algunos pececillos, y cómo Dios utiliza esto que este joven trae para convertirlo, para multiplicarlo y para poder alimentar a todas estas personas. Vamos a ver lo que sucedió. Vamos a estudiar este capítulo 6 para que por favor ahí vayan abriendo sus Biblias. Juan capítulo 6, donde Jesús realiza el milagro. Milagro de dar de comer a cuerpos físicos. Pero escúchenme por favor, amados y amadas. Nosotros
necesitamos hoy en día conocer más que los milagros. Es decir, tenemos que ir mucho más allá y tenemos que llegar a Jesús. Si de repente alguno de los que están aquí escuchando, están en la reunión o están escuchando el mensaje porque les llamó la atención el título, porque quieren saber cómo solucionar sus necesidades, cómo solucionar sus problemas, yo quiero decirles que necesitamos ir mucho más allá que simplemente solucionar ese problema coyuntural que estamos pasando. Algunos de repente tienen problemas en su área económica. Otros tal vez tienen problemas en su parte laboral o sentimental o lo demás. Y están esperando un milagro. Pero quiero decirles que tenemos que ir mucho más allá que estar detrás de seguir a Jesús simplemente por un milagro. Porque quiero decirles que Jesús, cuando aparece en escena ahí, cuando vemos esas multitudes de personas que están ahí, de acuerdo al relato que estudiaremos, Jesús no llegó ahí para alimentarlo físicamente. Jesús no llegó ahí para sanarlo físicamente. Jesús no llegó donde ellos simplemente para resolverles sus problemas materiales o sus problemas físicos que tuviesen. Porque Jesús es conocido como el Salvador. Diga conmigo, el Salvador. Y si es conocido como el Salvador, quiere decir que Jesús vino, Jesús llegó a ellos, Jesús llega a nuestra vida por encima de querer solucionar los problemas, que posiblemente sí los solucione, pero por encima de eso, es decir, más importante que eso, Jesús quiere ser el Salvador. ¿Y salvarnos de qué? Salvarnos del pecado, salvarnos de la ira venidera, salvarnos de todo lo que se avecina a aquellas personas que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Horrenda cosa, dice la Escritura, es caer en manos de un Dios vivo. Y Jesús viene a eso. Y cuando se encuentra aquí en escena, Jesús venía a ir más allá que simplemente alimentarlo, repito, físicamente. Y nosotros, ustedes y yo, necesitamos ir más allá. Nosotros necesitamos llegar a Jesús. Nosotros necesitamos no conocer a Jesús simplemente por una teoría, no conocer a Jesús simplemente por una tradición, sino que necesitamos tener una experiencia personal con Jesús. Necesitamos conocer a Jesús, necesitamos llegar a Jesús. Tú no puedes decir, yo soy cristiano porque llevo tantos años, yo tengo una religión o yo tengo tal cosa, yo conozco de Jesús. Es que necesitamos ir más allá. No sé si me estoy haciendo entender. Necesitamos llegar al corazón, a la esencia de conocer verdaderamente a Jesús. Ahora, los milagros son importantes porque quizás alguien me pregunte, pastor, una pregunta, ¿usted no cree en milagros? Y yo tengo que decirles, claro, un rotundo sí. Con todo mi corazón, yo creo en milagros porque he visto milagros. Porque he visto Dios cómo ha obrado aún en muchos de ustedes y yo he sido testigo de milagros que Dios ha hecho en su vida. Pero por encima de los milagros, yo confío en Jesús. Por encima de un milagro, necesitamos poner nuestra confianza absoluta en Jesús. Amados y amadas, estamos por entrar en tiempos mucho más complicados de lo que estamos viviendo, de lo que hemos visto hasta ahora. Y es aquí donde los que confían verdaderamente en Jesús van a marcar la diferencia. No simplemente los que asisten a alguna iglesia, no simplemente los que tienen alguna religión, o los que dicen yo llevo 30, 40 años yendo a tal lugar. No es eso. Aquí verdaderamente lo que va a marcar la diferencia es los que han aprendido, los que hemos aprendido o los que aprenderemos a depositar toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Y de eso se trata este tema. De esto es que vamos a hablar en esta hora. Porque yo sé que dentro de su corazón, en lo más profundo del ser humano, en lo más profundo del hombre, hay una necesidad. Y esa necesidad solamente Dios la puede satisfacer. Hay un hombre en la historia que se llamó Pascal. Este hombre fue un filósofo y fue un físico también. Y dijo en alguna oportunidad, en cada corazón humano hay un vacío. Y ese vacío tiene la forma de Dios. Solo Dios puede llenarlo y lo llena a través de su Hijo Jesucristo. Yo sé que tú puedes tener hoy necesidades. Yo sé que tú puedes pasar hoy por situaciones un poco adversas y complicadas. Pero la mayor necesidad del ser humano se llama Cristo Jesús. Por eso vamos a sacar estos minutos para estudiar esta historia que nos va a ayudar muchísimo.
para analizar un poco este mensaje o este pasaje de la Biblia y de ahí extractar algunos principios que seguramente nos van a ayudar mucho. Abran su Biblia, por favor, libro de Juan, capítulo 6, a partir del verso 1 en adelante. Vamos a mirar qué dice este relato y cómo Dios en esta hora va a hablar a nuestras vidas. Dice que después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea en Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Escúcheme. Es decir, Jesús hizo esta pregunta a Felipe para probar a Felipe, para mirar la reacción de Felipe, para mirar el corazón de Felipe. Y sigue diciendo, porque él sabía lo que había que hacer. Esto me impacta, mis amados, porque esto habla para nosotros en esta hora. Jesús sabe exactamente lo que tú necesitas. Jesús sabe exactamente lo que yo necesito. Jesús sabe lo que está pasando en este mundo. Jesús sabe lo que necesita la humanidad. Esto que está pasando en este tiempo no es ajeno para Dios. Él lo sabe. Y esto a nosotros como creyentes nos tiene que llenar de mucha confianza de saber que nuestro Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Tú que estás ahí solita, tú que estás pasando ese momento difícil que dices, no sé qué hacer, no te preocupes, que el Señor sabe lo que hay que hacer. Tú que dices, no sé qué va a pasar de aquí en adelante y te sientes un poco angustiado, te sientes un poco como desubicado en la vida, no te preocupes, que tal vez tú no lo sepas, pero Dios sí lo sabe. Dice el verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. Y de paso quiero decirles que 200 denarios es casi el salario, o era casi el salario de un trabajador durante un año. Es decir, ellos trabajaban durante un año y lo que recibían durante ese año era aproximadamente unos 200 denarios. Entonces, ¿qué estaba diciendo Felipe? Que un hombre puede trabajar un año y no ganar lo suficiente para alimentarlos a estos. Entonces, para que hagamos más o menos cuentas del presupuesto de lo que se necesitaba ahí. Pero vamos a seguir con el relato. Dice el verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y todos, dice la escritura, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces cuanto querían. Noten, mis amados, Jesús les está diciendo a ellos, coman lo que quieran. Estén totalmente y completamente satisfechos. Esto es hermoso saber cómo Jesús, cómo para él es importante que nosotros podamos estar satisfechos. No les dijo coman un poco, no, dijo coman cuanto quieran, coman hasta donde ustedes puedan. Y sigue diciendo el verso 12, y cuando se hubieron saciado, diga conmigo saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Escúcheme. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Existen por lo menos 3 verdades que deseo que en esta hora nosotros podamos aprender. Lo primero, la primera verdad que yo encuentro en este pasaje de la Biblia, escúcheme para los que están tomando nota, es que no existe, diga conmigo, no existe ningún problema demasiado grande que Jesús no pueda resolver. No existe un problema que sea lo demasiado grande que Dios no pueda resolver. De manera pues, que si tú estás en esta hora pasando por un problema, por una dificultad,
yo quiero decirte que por más grande, por más grave que sea ese problema que tú hoy estás enfrentando, que es una realidad, no puede ser más grande ese problema que el Dios de los cielos. No existe problema demasiado grande que Jesús no pueda resolver. Eso es importante que tú y yo lo tengamos claro, como una verdad, como un principio. Así que cuando se vengan los problemas, cuando se vengan los embates, cuando vengan las embestidas del enemigo, cuando vengan las circunstancias adversas en tu vida, cuando vengan esos problemas que tú no sabes cómo resolver, por favor recuerda este principio, que no habrá un problema lo suficientemente grande que Jesús no pueda resolver. En estos versículos que hemos leído del 5 al 7, Jesús ve la multitud y Jesús, frente a esa multitud que está viendo, ve un problema. Y la pregunta que le hace a Felipe es, ok, estamos en una encrucijada, estamos en un problema. Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a darle de comer a esta gente? Y quiero repetirles, amigos, Jesús no le estaba pidiendo consejo. Jesús no estaba, y ahora, ¿yo qué hago? Ahora estoy en un problema. Por favor, reunámonos. Hagamos aquí un concilio. Hagamos un consenso. Comencemos a votar ideas, una lluvia de ideas. A ver qué hacemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo será que podemos resolver este problema? Eso no era el objetivo. Porque Juan, quien escribió esto, él mismo dice en la palabra que Jesús no buscaba consejo. Cuando le preguntó a Felipe, ¿qué haremos? Él no estaba pidiendo consejo. Y quiero, por favor, amados y amadas del Señor en esta hora, quiero que por favor entiendan que Jesús ya sabía lo que había que hacer. En este problema, que ahora mismo, si es que tú lo tienes, o en los problemas que están por venir, Jesús ya sabe lo que hay que hacer. Aprendí este principio que me ayuda mucho en mi vida, y es que en el cielo no hay pánico. En el cielo solamente hay planes. Nosotros nos llenamos de pánico, pero en el cielo no hay pánico. En el cielo hay planes. Cuando viene algo, ya está la respuesta en lo espiritual. Ya está la respuesta en el cielo. Cuando viene una noticia terrible, ya Dios tiene la respuesta. Absolutamente nada, escúcheme, nada toma de sorpresa a Dios. Entiende y recuerda siempre esto. Dios siempre sabe lo que hay que hacer. El mundo no está fuera del control de Dios. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Nada, absolutamente nada, toma de sorpresa a nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir en esta hora, Señor, gracias, porque puedo confiar en ti? Gracias, Señor, porque así como dice tu palabra es una realidad, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos una palabra como esta, cuando estamos analizando un pasaje de la Biblia como esta, podemos entender que si bien es cierto, habían problemas allá, Jesús ya tenía la solución. Solo que nosotros ya conocemos la respuesta. Solo que nosotros ya sabemos lo que viene. Sabemos nosotros ya el milagro tremendo que Jesús hizo. Y sabe que así mismo pasa. A veces nosotros nos angustiamos, nos preocupamos y Dios ya sabe lo que viene. Dios sabe lo que viene para tu vida mañana. Dios sabe lo que viene para tus hijos mañana. Dios sabe lo que va a pasar en este mundo. Y todo esto que se está maquinando, que el enemigo está tratando de levantar esa plataforma, Jesús ya tiene todo controlado. Tengamos claro, mis amados, que Dios nunca va a decir, ay, ahora, ¿y yo qué voy a hacer? Él no está asustado, no está, y ahora esto sí no tenía yo contemplado. No, mis amados, Dios sabe lo que hay que hacer. Jesús sabía lo que había que hacer en este momento, en ese problema que estaban viviendo. Y le voy a decir, le voy a dar la razón, una de las razones por las que Jesús le está diciendo a Felipe, no le está pidiendo consejo, no le está pidiendo una opinión. No le está diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Escúcheme, él no necesitaba el consejo de Felipe. Él conocía a Felipe. Él sabía lo que iba a pasar. La Biblia dice en Juan capítulo 2, versículo 25, que él no tiene necesidad que nadie le diese testimonio. Él conoce absolutamente, él conocía a Felipe. No es que, a ver, ¿cómo va a ser Felipe? Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que tú vas a hacer. Él sabe lo que yo voy a hacer. Él sabía. Dice la escritura que él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en tu corazón. Jesús no puede ser burlado. Jesús no puede ser engañado.
Lo que pasa es que sí, esto que está pasando en este tiempo, esto que estamos viviendo, Dios espera. Dios como que dice, bueno, frente a esa situación, yo quiero ver ustedes cómo responden. Si ustedes responden igual que el mundo, si ustedes marcan diferencia acá, o qué está pasando con ustedes. ¿Por qué Jesús le hizo la pregunta a Felipe? ¿Por qué Jesús le hace este interrogante a Felipe? No para conocer la respuesta, porque seguramente ya Dios la sabe. Era para que el mismo Felipe se conociese a sí mismo. Para que el mismo Felipe dijera, bueno, a ver, ¿yo qué hago en esta situación? ¿De dónde vamos a sacar, Felipe, para alimentar a estas personas? Y viene la riposta, viene la respuesta de Felipe enseguida. Versículo 7. Dice que Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Escúcheme, Felipe, cuando le pregunta a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Él da la respuesta. Parece ser que este hombre, Felipe, era bueno para los números. No tenía una calculadora como la tenemos hoy en día, pero él seguramente vio, echó números ahí y dijo, necesitamos unos 200 denarios para que podamos comprar el pan suficiente para poderlos alimentar. Necesitamos como ese dinero. Un salario anual necesitaríamos nosotros para que cada uno de ellos recibiera un bocado. Ahora, posiblemente era lo correcto. Posiblemente los cálculos que hizo este hombre Felipe, al mirarlos, al analizarlos, podrían ser correctos. Tal vez ese número o esa cifra que le dio al Señor de 200 denarios era correcto. Pero le faltó algo. Falló en la ecuación, como muchas veces fallamos nosotros en las ecuaciones. Y lo que falló Felipe, en lo que falló Felipe en la ecuación, es que dejó a Jesús por fuera de la ecuación. Ahí falló. A veces nosotros, cuando estamos frente a un problema, cuando estamos frente a una dificultad, fallamos porque dejamos a Jesús fuera de nuestras ecuaciones. Porque nosotros miramos, como lo vio Felipe en este caso, en el plano natural, en unas circunstancias que son reales. Sí, son reales. Pero se le olvidó un pequeño gran detalle, y es que estaba Jesús. Y cuando está Jesús, ninguna ecuación matemática funciona. ¿En qué sentido? En que aún los grandes, digamos, filósofos, los grandes matemáticos, los grandes físicos, los grandes eruditos de toda la historia, aún siguen echando números y mirando y sacando cálculos. ¿Cómo de tan poquitos panes, 5 panes, y tan poquitos pececillos, 2 pececillos, que ni siquiera eran grandes, ni siquiera están hablando de ballenas, no, está hablando de que eran posiblemente unas sardinas pequeñitos? ¿Cómo el Señor Jesucristo pudo alimentar a unas 10,000, 15,000 o 20,000 personas que estaban allá reunidos? Y no le dan los cálculos, mis amados, porque nosotros fallamos en los cálculos cuando sacamos a Jesús de la ecuación. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros. Sí, vienen momentos difíciles, sí, vienen duros, pero Jesús está con nosotros. Pero Jesús hace parte de la ecuación. Jesús puede cambiar cualquier cosa. Hoy está pasando un problema, hoy está pasando una crisis, y entonces el médico te dijo, no hay nada que hacer, está desahuciado, esto está grave. Pero si tú tienes a Jesús en la ecuación, posiblemente para lo que dice el médico es grave, es delicado, pero mientras Jesús esté ahí, pueden suceder milagros, pueden suceder cosas sobrenaturales. El error de Felipe fue que sacó a Jesús de la ecuación, que Felipe hizo una conclusión sin tener en cuenta a Jesús, que en su ecuación le faltó el ingrediente más importante, que es Jesús. En la ecuación de nuestra vida, en el manejo de nuestra familia, en el manejo de las finanzas y todo lo que hagamos en esta tierra, tenemos que tener en cuenta a Jesús, porque Jesús puede marcar la diferencia en esa ecuación. De acuerdo al resultado que tú tienes hoy y de acuerdo a los números, al conocimiento, a tu estudio, a tu preparación y tu experiencia en esta ecuación de este año, para ti tal vez vas a terminar en saldo en rojo si tú miras todo lo que dicen las estadísticas mundiales, si tú miras todo lo que dice el dólar y toda la inflación y todo lo que se da, los expertos y lo demás. Tú dices, en esta ecuación mi negocio fracasa, no puedo hacer nada, no puedo sostener mi nómina, no puedo seguir adelante, me voy a quebrar, voy a fracasar. Pero si Jesús está en la ecuación, puede haber un milagro, puede suceder cosas sobrenaturales. Tal vez en la ecuación de tu familia dice, no hay nada que hacer, este hogar está desbaratado, no podemos hacer nada. Esto se acabó, el matrimonio se acabó, esto ya no hay nada que hacer. Tal vez en tu ecuación, sacando a Cristo, va a suceder eso. Pero si en la ecuación está Cristo, cosas sobrenaturales pueden suceder. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor y dice, Señor, gracias? Gracias porque tú eres el que marca la diferencia, Señor. En alguna oportunidad oí de un muchacho, un niñito, un jovencito que estaba tratando de mover una enorme roca. Y el papá simplemente lo observaba al niño como él hacía su esfuerzo para mover esa roca. Y el niño seguía empujando y gruñía. ¡Oh, oh! Y hacía todo el esfuerzo. Sus venas se le brotaban tratando de mover esa roca. Y se acerca el papá y le dice, hijo, ¿has hecho todo tu esfuerzo? ¿Has empleado todo tu esfuerzo? Dice, papá, el niño sudando, papá, ¿no te das cuenta? Estoy tratando de hacer todo el esfuerzo. Dice, no, hijo, no has hecho todo tu esfuerzo. Papá, no me digas eso. Si tú ves que estoy haciendo todo el esfuerzo. Dice, no me digas eso. No has empleado todo tu esfuerzo. Pero papá, no me digas eso, que tú ves todo el esfuerzo que estoy haciendo. Dice, no, tú no me has pedido a mí que te ayude. En otras palabras, el papá le estaba diciendo, hijo, yo soy tu fuerza. Hijo, yo soy tu padre, tú puedes contar conmigo. Hijo, cuando tú no puedas hacer las cosas, yo estoy aquí para ayudarte. Hijo, simplemente cuando tú no puedas, pídeme ayuda, que yo estoy aquí para servirte. No has empleado todo tu esfuerzo. ¿No será que eso Dios nos está hablando en esta hora? ¿No será que nosotros durante tanto tiempo hemos venido haciendo las cosas a nuestra manera, luchando a nuestra manera, haciendo el mayor esfuerzo? Y no hemos rendido nuestra vida a Jesús, no le hemos dicho, Señor, necesitamos de tu fuerza, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo proyectar esta empresa, no sabemos cómo sacar adelante la familia, no sé qué hacer en esta situación, aquí en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos. Señor, por favor, ayúdame. Y seguramente que Dios, que es buen Padre, estará ahí para ayudarnos. Y lo único que el Señor está demandando es que nosotros le pidamos ayuda. Nosotros aprendamos a no ser tan autosuficientes, a no creernos que nosotros podemos salir adelante, que no necesitamos ayuda, que nosotros podamos decirle, Señor, yo tengo que rendirme hoy delante de ti y decirte, por favor, ayúdame. He probado mis fuerzas, he probado mi capacidad, he tratado de sacar toda mi experiencia, pero Señor, no encuentro la solución. Ayúdame. Muchas veces nosotros tenemos problemas y estamos tan así como ahorcados de los problemas, pero no rendimos nuestra vida al Señor. Esto que está pasando aquí, Jesús le estaba diciendo que hay algo para hacer. Que sí, que pueda que numéricamente, y de hecho, ¿dónde habría una panadería que pudiera traer esos panes? ¿Y dónde estaría esa panadería si estaban prácticamente en un desierto? Hay cosas que para nosotros son imposibles. No sé si hay algo en tu vida en este momento que es inexplicable, que tú no puedes dar una razón, que tú no sabes qué hacer. Pero si nosotros lo miramos desde el plano carnal, desde el plano humano, desde los ojos humanos, tal vez nosotros vamos a decir, no sé qué hacer. ¿Qué tal si nosotros hoy depositamos nuestra confianza y le podemos decir, Señor, no podemos hacer nada? Nos sentimos incapaces, Dios, en nuestras fuerzas. Por eso la Biblia tiene un pasaje muy hermoso que dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que dicen, Señor, preciso de tu ayuda. Aquellos mendigos espirituales que le decimos, Señor, yo no sé qué va a pasar. Señor, no sabemos nosotros cómo vamos a salir adelante. Ahora nos lanzamos nuevamente como iglesia a abrir las puertas y comenzar y decimos, Señor, no sabemos qué va a pasar, pero estamos en tus manos, Dios, pero vamos a hacer la obra tuya, pero sabemos que esto es conforme a tu voluntad, porque si no es esto, entonces, ¿qué más? Si tu voluntad, Señor, no es el crecimiento del reino de Dios, entonces, ¿qué? Entonces, cuando uno está completamente confiado, que camina bajo la voluntad de Dios, sabemos que Dios va a obrar. Cuando tú has visto la mano de Dios obrando en tu vida, cuando tú has aprendido a conocer a Jesús y has visto los favores de Dios, tú puedes estar confiado y decirles, tranquilo, no te preocupes, que Dios está con nosotros. Eso es lo que marca la diferencia, la experiencia que tú hayas tenido con el Señor, no una teoría, no una religión, no una tradición, sino que tú tengas una experiencia y que tú digas, yo creo que Dios puede hacer un milagro, y te dicen está enfermo, y te dicen está en crisis, y tú dices no te preocupes, tómate de la mano de Dios. Yo he visto el obrar de Dios, yo he visto cómo Dios puede hacer cosas sobrenaturales, y aquello que es inexplicable se vuelve explicable. Porque no es en nuestras fuerzas, amados, sino que es en las fuerzas de Dios.
¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia tuya con tus familiares o con tus amigos? ¿Tú estás hablando igual que tus amigos? ¿Tú estás viendo este mundo y lo que está sucediendo ahora igual como lo ven los demás? ¿O tú tienes algo diferente y tú dices, sí, hay problemas, sí, se avecinan crisis, sí, tal vez estoy pasando un momento difícil, pero tengo a Dios de mi lado y yo sé que Dios en cualquier momento puede obrar, yo sé que Dios en cualquier momento puede hacer un milagro, yo sé que Dios puede darle un vuelco total a esto y puede cambiar la cosmovisión de lo que ahora mismo estamos viendo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué lenguaje tenemos nosotros? Sabemos que hay problemas, sí, pero escúcheme en este primer principio, no existe un problema demasiado grande que Dios no pueda resolver. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, da un aplauso a Dios, dile, Señor, yo creo esto, que no existe ningún problema, no importa el problema que tú tengas. Tenemos un Dios que es mucho más grande que ese problema. Lo segundo que yo encuentro aquí es que no existe una persona demasiado pequeña que Dios no pueda utilizar. Repito, no hay problema demasiado grande que no se pueda resolver. Número 2, no hay persona demasiado pequeña que Dios no pueda utilizar. Versículo 8, estamos leyendo el libro de Juan, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, escúcheme, y el detalle es importante aquí en la Biblia. Dice que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 2 pececillos. Ni siquiera, repito, eran pescados grandes. Eran como sardinas. Eso fue lo que le dieron en la lonchera. Eso fue lo que le empacaron en la casa como almuerzo. Y dice que tenía pan de cebada. Para los que saben, el pan de cebada era el pan más ordinario. Era el pan más pobre. Entre otras, dicen que era con el pan que alimentaban a los animales, el pan de cebada. Noten, por favor, mis amados, que aquí este muchacho, con un escaso almuerzo, un almuercito, ese almuercito, que era algo, entre comillas, pobre, de poca calidad, de poca cantidad, entre otras. Este muchacho, sin saber, cuando salió de su casa, en su mochila, en su morral, en su bolsita, él no tenía ni idea que eso tan pequeño que llevaba ahí iba a ser suficiente para alimentar en las próximas horas a unas 5,000, 10,000 o 20,000 personas. Él no tenía ni idea. Por eso este principio es importante, que no hay un problema demasiado grande que Dios no pueda resolver, pero tampoco hay algo o una persona demasiado pequeña que Dios no pueda utilizar. Escúcheme, nosotros insultamos a Dios cuando le decimos que Él no puede utilizarnos a nosotros. No, no, Dios, ¿qué me va a utilizar a mí? No, Dios solamente puede utilizar a ciertas personas, ellos que están preparados, ellos que conocen, pero a mí, ¿qué me va a utilizar? Si yo que ni siquiera sé hablar. No, yo no soy capaz de eso. Mire, me llama la atención porque Dios no utilizó a Simón Pedro, uno de sus discípulos, su amigo, una persona de confianza. Ni siquiera utilizó a su hermano, a Andrés, sino que Dios termina utilizando a un muchacho, un NN, porque ni siquiera el nombre lo tiene ahí. Un muchacho. ¿Saben que Dios, escúchenme, por favor, Dios es especialista en tomar gente común y corriente como ustedes y yo y con nosotros hacer cosas extraordinarias? Es una de las formas de actuar de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en la carta que le escribe a los Corintios, en su primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, escúcheme, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios te puede tomar a ti, me puede tomar a mí, gente, repito, común y corriente, y nos puede utilizar para hacer cosas maravillosas. Tú y yo no tenemos ni idea de todo lo que Dios puede hacer con esto que ya tú tienes, con el conocimiento que ya Dios te ha dado, con la palabra que tú has escuchado. Tú no tienes ni idea que eso, cuando tú lo sueltes, cuando tú lo entregues, cuando tú lo des, cómo Dios puede a través de eso hacer cosas maravillosas. Este jovencito no tenía ni idea que cuando Andrés va y le dice, préstame esa lonchera, por favor, préstame esos pececillos y estos, él no tenía ni idea que con eso tan pequeño
Dios podía hacer cosas grandes. No tenía ni idea cómo Dios lo iba a utilizar para bendecir a tantas personas. Tú no tienes ni idea, escúchame, yo tampoco tengo idea de eso, de cómo Dios nos puede utilizar para bendecir a tantas personas que en este momento están pasando con tanta hambre espiritual, con tantas necesidades. Cómo Dios nos puede utilizar. Solamente basta, escúcheme, no es tu habilidad, no es mi habilidad, es nuestra disponibilidad, es nuestra disposición. Cuando tú le dices, Señor, yo no tengo ni idea de las cosas de Dios, esto para mí es nuevo, yo no tengo ni idea. Yo conozco otras cosas. Conozco posiblemente de leyes, conozco posiblemente de matemáticas, pero esto de las cosas de Dios. Pero cuando tú dices, Señor, con esto poquito que tú me das, voy a ponerlo a disponibilidad, voy a ponerlo a disposición tuya, Dios puede hacer cosas grandes, mis amados. No es tu fama, escúcheme, no es tu reconocimiento, no son tus títulos, no es tu experiencia, es tu fe, es tu confianza en Dios. Señor, esto es lo único que tengo. Deja de creerle al cuento del enemigo. Es que usted no está preparado. Usted no está cuando usted haga tal diplomado, cuando usted haga tal discipulado, cuando usted haga tal doctorado. No, mis amados, recuerden a Moisés. Comienza con lo que tienes. Simplemente es una disponibilidad, una disposición. Es creerle a Dios y Dios, con eso poco que tenemos, Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? No es quién es tú, no es quién soy yo, sino a quién conocemos, de quién dependemos, a quién le servimos. Es que la obra no depende de nosotros. Es que la iglesia no depende de nosotros. Él es el dueño de la obra. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que da la multiplicación. Él es el que da el crecimiento. No es mi estrategia, no es mi habilidad. Es Dios el que toca los corazones. Es Dios el que transforma. No es el lugar. No es el dinero o la inversión que se haga. Es Dios, es el Espíritu Santo obrando. Puede ser que tú lances una palabra sencilla, que ni siquiera sepas el versículo de la Biblia, pero lo único que dices, yo sé que en la Biblia dice, esa palabra que tú sueltas con el poder de Dios pueden ocasionar milagros. Jesús tomó esos pequeños, esa pequeña lonchera, esos panes de cebada, esos pececillos, los presentó delante de Dios y eso en las manos de Dios se convirtió en un gran milagro. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, amados, no existe un problema demasiado grande que Dios no pueda solucionar. Número 2, no hay persona demasiado pequeña que Dios no pueda utilizar. ¿Tú qué te crees? De pronto el menos, yo el menos, el NN, pero Dios te puede utilizar. ¿Tú crees esto? Yo lo creo, mis amados, que Dios puede hacer cosas grandes. Y yo espero que tú verdaderamente lo creas, que tú estés escuchando esta palabra y no simplemente sea una palabra más, sino que esta palabra esté entrando a tu corazón y esté transformando tu vida. Ahora, lo tercero, que es quizá lo más importante que quiero compartirte, es que no existe hambre, escúcheme, no existe hambre, profunda que sea, grande que sea, que Jesús no pueda satisfacer. No hay un hambre demasiado profunda, demasiado grande, que Dios no pueda satisfacer. Y esto es importante que tú lo tengas en cuenta. Porque por más necesidad, por más momentos difíciles que estés pasando, tenlo por seguro que Dios tiene el poder y la capacidad para suplirte, para que tú te satisfagas completamente, para que tú puedas decir, estoy satisfecho. Ahora, no piense que Jesús vino a esta tierra para dar de comer, para darle pan físico, como lo dijimos inicialmente. Él vino para salvar almas. Él vino para salvar a aquellas personas que están, si en este momento llegasen a morir, apartadas de Cristo, que tienen muchas cosas materiales, intelectuales, pero que no tienen a Cristo. Por esas personas el Señor vino. No para llenarlos de riquezas, de fama, de fortuna. No para eso. Eso no es el propósito de Jesús. Porque nosotros, el ser humano en forma general, necesita mucho más allá que un milagro. El ser humano lo que necesita, lo que demanda, el vacío que tiene es conocer a Jesús. Hay muchas personas que conocen religión, que siguen tradiciones y eso, pues mis amados, no digo que sea malo o bueno. Lo único que digo es que si no tienen a Jesús, no tienen nada. Y esto que está hablando aquí es una ilustración. Creamos en los milagros, sí, yo creo en los milagros, pero por encima de los milagros, confiemos en Jesús. Miremos el versículo 25, por favor. Juan capítulo 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no, escúcheme, no porque habéis visto las señales, es decir, no porque hayan entendido el propósito de las señales,
sino porque comiste el pan y os saciasteis. Escúchenme esto. Jesús les está diciendo, los está encarando, les está hablando de frente como también Dios nos habla hoy. Muchos de los que están aquí no me buscan por lo que yo soy. Me buscan porque tienen una necesidad. Me buscan porque quieren un milagro. Aquí les está diciendo, ustedes me buscan, no es por mí, es porque quieren más pan. Esa es la única intención. Esa es la única razón por la cual me están buscando. Escúcheme, que no sea el caso nuestro. Que lo estemos buscando, que le estemos sirviendo solamente para que el Señor nos haga un milagro. Versículo 27, escúcheme. Mire lo que el Señor les dice. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y continúa diciéndolos en el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, escúcheme, que creáis en el que ha enviado. ¿Ustedes quieren hacer la obra de Dios? ¿Ustedes quieren verdaderamente agradarle a Dios? Entonces crean en el que Él envió. Es decir, crean en mí, está diciendo Jesús. Si ustedes verdaderamente quieren tener una vida agradable ante los ojos de Dios, crean en Jesús. Note que no está diciendo crean en una religión, crean en esto, crean en una tradición. No, crean en una persona, crean en Jesús. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí son tres cosas importantes. Número uno, lo que Jesús le está diciendo es, yo soy el pan espiritual. Ustedes están buscando comida que perece y seguramente que se la comerán, pero en unas pocas horas van a volver a tener hambre. Le está diciendo, yo soy para tu espíritu lo que el pan es para tu cuerpo. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes necesitan más que un milagro. Ustedes necesitan más que el pan. Yo no sé cuál sea el milagro que tú necesites, pero lo que Jesús nos dice en esta hora, ustedes lo que necesitan verdaderamente es mucho más que ese milagro. Esas multitudes que lo seguían, estaban ahí detrás de él para que les diera de comer. Y Jesús les dice, un momentico, los increpa. Ustedes están acá porque yo puse mantequilla en su pan y eso es lo que determina su devoción. Por eso es que ustedes me siguen. Y eso es lo que llamamos hoy un evangelio social. Personas que van a la iglesia socialmente. Me gusta, me agrada, pero no entregan sus vidas a Cristo. Me gusta cómo cantan, me gustan porque el Señor puede hacer un milagro. Estoy aquí a ver si el Señor me recupera a ese ser querido. Estoy aquí a ver si el Señor me arregla el negocio que está como quebrado. Estoy aquí porque el médico me diagnosticó un problema, a ver si Dios me sana. Y están ahí socialmente. Pero Jesús no vino a eso, escucha. Jesús vino, y es lo que nos está mostrando aquí, a mostrarnos que Él es el pan espiritual que necesita. Pero número dos, Jesús, el segundo punto que yo veo aquí es que Jesús es el pan sobrenatural. El versículo 30 de este pasaje dice de la siguiente manera. Le dijeron entonces, ¿qué señal, escuchen con atención, qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y esto a mí me parece, mis amados, que es una osadía, que esto es un irrespeto a Jesús. Acaban de ver la multiplicación de ese alimento, de los panes y de los peces. Acaban de ver eso tan tremendo. Y sin embargo, le están diciendo, a ver, Señor, si tú eres ese Jesús, si tú eres ese Hijo de Dios, a ver, ¿qué señales? Muéstranos señales para que nosotros verdaderamente creamos. ¿Y sabe que ese es el problema de los milagros? Ahí encontramos algo bien importante. Aquellas personas que van detrás de los milagros, eso es lo que sucede, porque los milagros nunca satisfacen las necesidades más profundas de la vida del hombre. Porque, listo, solucionó el problema, pero yo quiero más cosas, quiero más milagros. Y no se entregan a Cristo, sino que están detrás de Él esperando un milagro. Lo que Jesús les quería decir es, esto que ustedes están viendo, yo he hecho ese milagro para que ustedes crean en mí. Y Jesús está mostrándose en lo espiritual. Y ellos están diciendo, pero a ver, muéstranos más señal. Y es lo que dice Mateo en el capítulo 16, a la altura del verso 4, que la generación mala y adúltera demanda señal.
O sea, aquellos que están ahí buscando señales y quiero esto y quiero otro milagro y ya reciben ese milagro y van por otro milagro y están detrás de los milagros, pero nunca se consagran a Cristo. Nunca cambian sus vidas, nunca nacen de nuevo, sino solamente están detrás de los milagros. ¿Qué señal pues tú haces para que nosotros te creamos y te podamos seguir? Demandando milagros. Y Jesús hablándoles al corazón. Jesús diciéndole, no, esto que ustedes vieron es para que vean el poder. Yo puedo hacer cosas tremendas en su vida, pero entreguen sus vidas a mí. Versículo 31. Nuestros padres, entonces dicen ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Es decir, pues esto no es tan, porque también nosotros vemos en la historia que nuestros padres comieron del maná. Pan del cielo comieron. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué les está diciendo Jesús? En aquel día, ese pan que comieron no fue Moisés el que se los dio, fue el mismo Dios el que se los dio. Y Dios hoy les está hablando y les está dando el verdadero pan. Les está dando ese pan sobrenatural que es el que necesitaran. Ese pan que tú y yo también necesitamos. Verso 33, porque el pan de Dios, escúcheme, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, ese pan es el que da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Wow. Ese es el verdadero milagro. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, cuando recibe el pan que da vida, el pan que como que nos quita esas escamas y decimos, Dios mío, ¿yo en qué estaba? Gracias porque ahora yo veo el sentido en mi vida. Perdóname porque estaba en una religión, una tradición. Perdóname porque estaba en las cosas del mundo, en un materialismo. Pero ahora me doy cuenta que yo necesito algo mucho más allá. Hay un vacío que tienes en tu corazón. Tú que me estás escuchando, posiblemente tú tengas todas las cosas materiales que necesitas. Tú puedes tener los ingresos que quieres, pero tienes un vacío en tu corazón. Y ese vacío solamente lo puede llenar una persona que se llama Cristo Jesús. Algunos dicen, no, yo voy a hacer buenas obras y tal vez en esta Navidad regalaron lanchetas y dieron regalos y lo demás, pero el vacío sigue en tu corazón. Ah, no, entonces yo voy a ser buena persona y tú puedes ser buena persona. De hecho, no te contradigo eso, pero tienes ese vacío en tu corazón todavía. Algunos quieren llenar ese vacío con el licor y muchos tal vez se alcoholizaron en este tiempo de final de año, pero siguen con ese vacío en el corazón. Note por favor, dice, escuche lo que dice la palabra, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creísteis. Mire lo que el Señor está diciendo. Ustedes lo que verdaderamente necesitan no es un pan material. Ustedes lo que verdaderamente necesitan es un pan sobrenatural. Y aquí es importante, mis amados, porque la gente entonces puede creer cosas. Y aquí entro al tercer y último punto. Jesús es ese pan que sacia. El pan que sacia. Escuchen lo que dice el versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. No tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de esa hambre física? ¿Está hablando de esas cosas materiales? Porque si fuera así, entonces estaríamos frente a una mentira. Porque cuántos, si usted no me va a dejar contradecir, cuántos aún siendo cristianos nos da hambre, nos da sed. Jesús no está diciendo, mira, si tú eres salvo, si tú eres un hijo de Dios, no te preocupes que desde el momento que tú te conviertes, ya nunca vas a volver a tener hambre. Si estuviese hablando del hambre material, porque a nosotros nos da hambre o no, a usted les da hambre o no, a mí también. ¿Cuántas veces nosotros llegamos acalorados? ¿Cuántas veces llegamos de hacer alguna vuelta, de hacer ejercicio, lo demás, y llegamos a la casa y nos da sed? Ah, pero luego no somos cristianos. Luego la Biblia nos dice que si nosotros estamos en Cristo no tendremos sed ni hambre, porque es que a esa hambre y a esa sed no se refiere la Biblia. No está hablando de eso, está hablando de algo que es sobrenatural, el pan, y está hablando del beber lo sobrenatural, y que lo único que puede saciar esto se llama Cristo Jesús. Escúcheme, el mundo lo que necesita es a Cristo Jesús. Mientras el mundo no tenga a Cristo Jesús, va a seguir queriendo buscar cómo satisface sus cosas. Y entonces hace y hace y hace cosas y no encuentra satisfacción.
Necesitamos nosotros como que ese camino de pecado que es oscuro, quitarlo, como que correr esas cortinas negras y poner nuestra mirada en Jesús, que es la verdadera luz. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, todo es luz. Y hay problemas, hay dificultades, sí, pero estamos en Cristo. Y entonces vienen las aflicciones y lo demás, sí, pero estamos en Cristo. Y entonces vienen momentos difíciles en nuestra vida y tú dices, sí, estoy pasando esta prueba en mi vida, pero tengo a Cristo Jesús. Dice, pero ¿cómo usted no está llorando? ¿Cómo usted no está descompuesto? ¿Cómo usted no está renegando? No, porque yo tengo a Cristo Jesús y Él es mi vida. Y entonces marcamos una diferencia. Y eso es lo que la gente necesita. Porque la gente cuando tiene un problema, cuando tiene una dificultad, entonces busca el licor, busca los vicios, busca hacer daño, busca tomar ventaja de otro. Y llega y puede tener eso que siempre quiso, pero no satisface. Porque lo que el hombre necesita, porque la plenitud, porque el hombre fue diseñado para estar en comunión con Dios. Y cuando la persona no está en comunión con Dios, cuando la persona no está en plenitud con Dios, entonces hay un vacío en su corazón. Por eso Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él. ¿Sabe que la única manera para que tú y yo estemos completos es que estemos en Cristo? Porque cuando estamos en Cristo, estamos completos. Por eso el mismo apóstol Pablo, cuando le escribió a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 8, dice que todo lo tiene por basura si no tiene el conocimiento de Cristo. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús. Por amor a Él, dice, lo he desechado todo. Lo demás lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Pablo entendió que un día él había conocido a Cristo y que ahora él estaba completo. Pablo entendió que él había tenido muchísimas cosas en este mundo, pero que no tenía lo más importante, que se llama Cristo. Pero Pablo también entendió que cuando él tenía a Cristo, ahora estaba completo. Eso es lo que te falta en tu vida. Que tú entregues tu vida a Cristo y así vas a estar completo. La pregunta es, ¿cómo buscamos a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos, a partir de este año que está comenzando, cómo nosotros podemos tener una mejor relación, una mejor comunión con Cristo? Y le doy los dos últimos consejos. Escúchame. Número 1, tú necesitas buscar a Cristo preeminentemente, que sea una prioridad en tu vida. Prioridad en tu vida. Yo sé que tienes cosas, yo sé que tienes agenda, yo sé que tienes planes, pero ¿qué tal si tú te enfocas a decir, este año me voy a proponer a crecer espiritualmente, a buscar a Cristo? Yo necesito buscar a Cristo, como aquella persona que tiene hambre, que tiene sed y sale a buscar. Escúcheme, la gente está buscando hoy fama, la gente está buscando fortuna, la gente quiere llenarse de amigos, la gente quiere estatus, la gente quiere modas, la gente quiere estar en forma. Y todo eso, yo no digo que sea malo o bueno, todo eso puede estar bien. La Biblia dice que los gentiles buscan estas cosas. Y yo no estoy en contra que tú busques amigos, que tú busques fama, que tal vez tú quieras mejorar tu ingreso económico. Todo eso está bien, que tú quieras mejorar tu estatus. Eso no tengo nada en contra. Pero escúcheme lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Por eso el Señor, en el Sermón del Monte, le dijo a los discípulos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Escúchame, por favor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El gran interrogante, la pregunta aquí es, ¿qué es justicia? ¿Qué es eso de hambre y sed de justicia? Y la Biblia nos lo muestra, que Jesucristo es la justicia. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, que serán felices, gozosos, dichosos los que buscan a Cristo, porque cuando tú buscas a Cristo vas a ser saciado. Este es el punto. A esto el Señor nos trae en esta hora para que nosotros podamos llegar y le podamos decir, Señor, yo quiero buscar justicia. Yo quiero buscarte este año, en este tiempo, en esta temporada de mi vida, en lo que resta de años en mi tierra, en esta tierra, Señor, yo quiero buscarte. Yo quiero, Señor, comenzar como nunca lo había hecho antes, comenzar a buscarte. Primeramente quiero buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo último que quiero decirles, que no solamente es que Dios, que Jesús tienes que buscarlo primeramente, sino que lo tienes que buscar continuamente, permanentemente. Así como tú puedes en este fin de año, tal vez
comiste demasiado, llegaste, no, ya no quiero más, estoy lleno. Mira, otro poquito, no, no, no quiero más. La verdad, yo estoy muy lleno, no quiero más. Así, pero el otro día, tú te levantaste y miraste la nevera y qué hay de comer. Así como tú en un momento te saciaste, pero otro día tenías hambre, así Dios nos diseñó. Hoy recibimos la palabra de Dios y qué bueno, y recibimos el alimento. Pero mañana tenemos que seguirlo buscando a Dios. Tenemos que permanentemente, todos los días, estar buscando de Dios. Fuimos diseñados, fuimos creados para eso, para que constantemente, decir, un apetito insaciable. Hoy nos alimentamos, hoy acabas de recibir la palabra. En los próximos minutos nos desconectamos ya. Pero mañana tú tienes que seguir buscando de Dios. Te levantas mañana temprano y sigues buscando de Dios. Y todos los días buscamos y buscamos de Dios. Eso, mis amados, nos va a traer una felicidad. Porque buscamos a Jesús. Porque ya nosotros no miramos las cosas de este mundo, sino que miramos más allá de un milagro. Porque aprendemos a confiar en Dios. Porque Jesús, escúcheme, es la única manera de poder encontrar satisfacción. Nadie puede encontrar satisfacción fuera de Cristo Jesús. ¿Por qué las personas multimillonarias, famosas y prestigiosas, por qué muchos de ellos se quitan la vida? Y uno dice, pero ¿cómo se quitó la vida? Si tenía todo, podía comprar todo. Sí, pero le faltaba algo, le faltaba Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor hoy quiere. Hoy Él viene y nos reúne en esta hora para que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, tú eres lo que yo necesito para poder satisfacer todas mis necesidades. Porque Jesús es la respuesta para los deseos más profundos. Tal vez tú dices, yo tengo un problema y es un problema económico. Es un problema, pero es un problema de P minúscula. El problema de P mayúscula se llama pecado. Y eso es lo que el Señor vino hoy, a salvar tu vida. No, es que yo tengo un problema, sentimentalmente estoy mal. Ese es mi problema, es un problema de P minúscula. Porque cuando tú conoces a Jesús, conoces el verdadero amor. Y cuando tú conoces el verdadero amor, entonces ya lo demás es parte de la añadidura. Porque si tú te quedases sola o solo en esta tierra y solamente estuvieras con Dios, es suficiente. Porque en Jesús, cuando tú conoces verdaderamente a Jesús, conoces el significado de amor. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor. Y tú que estás diciendo hoy, mi mayor necesidad es que alguien me ame. Hoy Jesús dice, yo quiero amarte. Y sabe que la Biblia dice que Él nos amó primero y que Él nos ama eternamente y que por más que fallemos y nos equivoquemos, Él nos sigue amando. Los demás, cuando nos equivocamos o fallamos, nos dejan, nos abandonan. Se van con otra persona. Se separan de nosotros. Pero Dios siempre permanece fiel. Él es el verdadero amor. Los demás dicen, no, es que yo lo que necesito es dinero. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante, que es su salvación, su vida eterna? ¿De qué te preocupas en esta tierra? Si Dios nos ha prometido que Él tiene para nosotros galardones, si Él tiene para nosotros allá mansiones, si dice que las calles serán de oro y el mar será de cristal. Lo material de este mundo no es nada comparado con todo lo que Dios tiene para sus hijos. Así que el mensaje final es, si tú tienes una necesidad, la mayor necesidad es Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, si tú no lo has buscado verdaderamente como es, este es un nuevo tiempo, es una nueva oportunidad. Inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor y digámosle, Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón. Queremos vivir para ti, Señor amado. Perdónanos por durante tanto tiempo tratar de buscar las cosas de este mundo, las cosas materiales, las cosas pasajeras y efímeras. Y por estar tan enredados en todas esas cosas, nuestra vida espiritual es raquítica, es endeble, Señor. Perdónanos, porque pensamos que al tener fama, al tener prestigio, al tener estatus, al tener dinero íbamos a ser felices. Pero aquellos que llegaron a tener eso se dan cuenta que no son felices. Y siguen tratando de buscar y no encuentran la felicidad. Porque la verdadera felicidad la encontramos solamente en una persona que se llama Cristo Jesús. Y tú estás aquí, Señor. Y queremos aprovechar este momento para abrir nuestro corazón. Y para decirte, este año que estamos comenzando, Dios, queremos determinarnos a amarte con todo nuestro corazón. Queremos vivir para ti, queremos servirte, Señor. Queremos ser personas dignas de confianza. Personas que marquemos la diferencia, porque a pesar de todo lo que venga, de todo lo que se levante, nosotros aprendemos a confiar en ti. Estamos aquí no por lo que tú nos has dado o por lo que nos vas a dar, Señor, porque ya tú lo diste todo, Señor. No estamos esperando nada más, Señor, porque lo más grande que fue tu Hijo Jesús, ya lo diste. Estamos aquí por gratitud a todo lo que tú nos has dado.
no esperando nada más, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, satisfechos con lo que tenemos, Dios. Basta con tener sustento y abrigo. Y sabemos vivir, Señor, en toda situación. Aún en aquellos momentos de abundancia, Dios, te damos gracias. Pero también en aquellos momentos de escasez, como lo dijo Pablo, Señor, te damos gracias. Queremos ser personas gratas y te queremos servir con todo nuestro corazón. Que nuestra mayor necesidad cada día no sea mirar la cuenta, no sea mirar las redes sociales, a ver cuántos me gusta tenemos, sino que la mayor necesidad, Señor, sea buscarte cada día, Dios. Ahí vamos a encontrar la verdadera felicidad. Ahí, Señor, cuando vamos a tu palabra, cuando hablamos contigo, Señor, ahí somos llenos. Ahí, Señor, podemos ser saciados. Y mientras tú estés con nosotros, Dios, no tenemos por qué preocuparnos, porque tú tienes el control de todo, Señor. Porque no hay un problema demasiado grande que tú no puedas resolver. Porque no hay persona demasiado pequeña que tú no puedas utilizar. Y porque no hay hambre demasiado profunda que tú no puedas satisfacer. Por eso, Señor, te amamos y te queremos servir con todo nuestro corazón. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos.